El dominio de las lenguas extranjeras se nos sigue resistiendo a los canarios. Según un estudio de Education First, Canarias se sitúa como la cuarta comunidad autónoma con peor nivel de inglés de toda España y a su vez sigue a la cola de Europa. Este estudio ha puesto el foco sobre todo en el bajo nivel de formación de los profesores de inglés como una de las principales causas del fracaso del modelo del bilingüismo en todo el Estado español. De hecho, en los últimos 3 años todas las regiones españolas han bajado en su nivel de inglés. Y de este asunto queremos hablar esta mañana con Gregorio Cabrera, que es director general de Ordenación e Innovación de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Señor Cabrera, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hemos conocido recientemente este ranking, lo que no sé si probablemente no se corresponda con los datos que maneja la Consejería de Educación aquí en Canarias. Bueno, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un estudio privado, un estudio que no tiene carácter científico y que se realiza online, voluntario. Son personas que contestan porque desean conocer su propio nivel de inglés y que además la edad media de las respuestas es de personas en torno a 23, 24 años, por lo tanto no refleja el sistema educativo actual. En cualquier caso, señor Cabrera, esto nos da pie para hablar de un asunto que preocupa. Imaginamos que también es una de las prioridades del nuevo equipo de la Consejería, que es el nivel de formación en idiomas, no solo en inglés, sino en otros idiomas. Imaginamos que esos esfuerzos se estarán concretados en alguna medida en concreta. ¿Cuáles son? Sí, bueno, la Consejería tiene un plan a 20 años, que es un plan a larga duración, que tiene como objetivo final que todos nuestros centros educativos sean centros bilingües. Actualmente hay ya 25 centros que lo son y otros 490 que están iniciando el proceso, eso es más de la mitad de nuestros centros totales, que significa que ya alguna otra asignatura, aparte del inglés, se imparte en lengua extranjera, preferentemente inglés. Ese es el objetivo final. En el camino, lógicamente, hay que poner otras muchas medidas. Algunas van dirigidas al alumnado, inmersión lingüística, talleres de verano, y otras van al profesorado, que es formación permanente, formación tanto en el idioma, sobre todo para ese profesorado que no es de inglés, sino que es de otras materias que va a dar en inglés, y también formación en nuevas metodologías que le permitan impartir esas clases en un idioma extranjero. Ya que habla del profesorado, señor Cabrera, precisamente este estudio con carácter privado que usted comentaba, habla de que una de las principales causas de que se fracase en ese camino al bilingüismo tiene mucho que ver la formación del profesorado. ¿Cuánto deformado está el profesorado en Canarias para impartir clases de lengua extranjera? El profesorado es cierto que hace unos años carecía de herramientas, de mecanismos para impartir docencia en inglés cuando no era profesorado de inglés fundamentalmente. Actualmente hay toda una red de mecanismos que permiten que ese profesorado vaya mejorando o adquiriendo cuando no lo tenía esas habilidades comunicativas en inglés, y se trata tanto de cursos online, presenciales, inmersión lingüística. Vamos, por ejemplo, a convocar para este curso unas estancias en el extranjero, en países nativos de inglés, para el profesorado canario, y la realidad es que sí ha mejorado muy considerablemente. Si me permite poner un ejemplo muy concreto, antes de ayer estuve en un centro educativo de Gran Canaria, en una visita por otros motivos, y al finalizar las reuniones de trabajo, pues hicimos un recorrido por las aulas de manera espontánea. La compañera que iba conmigo era la jefa de estudios, que era profesora de inglés, y cada vez que entraba o salía de un aula se dirigía al alumnado en inglés exclusivamente, y el alumnado le respondía. Y era un centro normal, un centro no especialmente destacado por ninguna circunstancia, sino un centro que trabaja como trabajan otros muchos. Bueno, de hecho, en caso de oposiciones, ¿qué nivel de inglés se le exige a los opositores, a los futuros maestros y profesores? Bueno, hay que tener en cuenta que actualmente tenemos una licenciatura que es la que marca las oposiciones en el caso del profesorado de secundaria, y después en el caso de primaria, lógicamente el profesorado tiene que tener un B2 mínimo que imparten nuestras escuelas oficiales de idiomas también, aparte de las enseñanzas oficiales universitarias. Recordemos que parte de nuestras enseñanzas se hacen a través de la red de escuelas oficiales de idiomas, que son 22 en toda Canarias,
más 13 aulas externas de apoyo. Es decir, que tenemos una formación inicial y una formación permanente, complementaria, sea a través de las escuelas oficiales de idiomas o si se trata de metodologías de los centros de profesorado. Claro que en cuanto a los más pequeños, pues la formación que se está dando y esos planes que están en marcha y que son a largo plazo, quizás se solucione el problema. A lo mejor lo encuentran más los chicos un poco mayores, adolescentes, casi llegando a la universidad, cuya competencia, sobre todo en la hora de hablar el idioma que le va a ser requerido para un trabajo, pues no está en buena. ¿Y qué se puede hacer? ¿Cómo se puede trabajar para mejorar esa competencia en lengua inglesa, por ejemplo? Bueno, a ver, una cuestión que el informe deja muy claro y sin embargo no se ha comentado habitualmente es que nuestro alumnado en torno a los 13 años, los adolescentes, están en la media de Europa, donde están las diferencias precisamente el que tiene más edad, el que no ha pasado por el sistema actual educativo, sino por fórmulas anteriores y el que tiene más dificultades. Ahí, lógicamente, estamos hablando de alumnado actual, de bachillerato, preuniversitario o universitario, y a él van dirigidas medidas complementarias para reforzar la comunicación en inglés, incluida la colaboración con otras instituciones que también hay que citar, como algunos cabildos que tienen inversión lingüística en países como Irlanda o Canadá, al que acude nuestro alumnado. Por supuesto, esto no es extensible a todo el alumnado y por eso estamos planteando campamentos de verano donde se simula una situación similar al del país nativo para mejorar ese aprendizaje. Y, por supuesto, medidas en los propios centros educativos de todo tipo, como le decía, el incluir enseñanza de otras materias que no son el inglés, pero en inglés. Bueno, ¿y en qué se ha fallado en todos estos años, señor Cabrera? Sabemos que está entrando ahora precisamente en este equipo nuevo de la Consejería de Educación, pero ¿en qué se ha podido fallar llevando a cabo una reflexión para que muchas familias se pregunten hoy en día cómo mis hijos, mis hijas, que han empezado los estudios de inglés en el colegio ya prácticamente desde los 3 años y llegan incluso a la secundaria sin haber superado los conocimientos básicos de una lengua principal como puede ser la inglesa? Bueno, posiblemente, hay varias razones, pero posiblemente una de ellas es que durante muchos años el inglés se impartía, igual que otras lenguas extranjeras, de una perspectiva muy academicista, es decir, una perspectiva donde lo importante era la gramática, no la comunicación. En los últimos años ha habido un cambio metodológico importante y sabemos que ahora lo trascendental es que seamos capaces de comunicarnos en otra lengua extranjera, no el hecho de que controlemos mejor o peor unas reglas gramaticales que en el momento de la verdad, cuando nos vamos a comunicar, no nos son útiles. Yo soy producto de ese sistema. Si a mí me piden que hable en inglés, soy muy deficiente. Mis hijos, en cambio, y permítanme el ejemplo, son resultado de ese cambio metodológico y pueden afrontar perfectamente una comunicación en inglés. Yo creo, sinceramente, que nuestro alumnado en unos años podrá comunicarse perfectamente en inglés, cuando no también en otras lenguas extranjeras, porque no solamente tenemos inglés, tenemos otras segundas lenguas extranjeras como el alemán o el francés. Imagino que también muchas familias se sienten impotentes en casa, señor Cabrera, a la hora de ayudar a sus hijos en los estudios de inglés, de esas tareas que le llegan del colegio. ¿Cómo ayudar, por ejemplo, en casa, por parte de las familias, a la hora de ampliar los conocimientos de los niños? No sé si sería bueno que las familias colaboraran de la manera, por ejemplo, poniendo la televisión en inglés, escuchando la música en inglés, incluso alentando a los niños a que lean en inglés. Sí, indudablemente ha dicho algunas cuestiones que son sencillas y que se pueden hacer. Una de ellas precisamente la televisión. Actualmente las películas las podemos ver subtituladas. Si en un primer momento exclusivamente en inglés nos resulta más complicado, y en una segunda fase podemos ver programas, documentales, películas en inglés que ayudan a habituar el oído y facilitan la comunicación posterior. Hay cada vez más materiales en el mercado muy sencillos que los propios centros educativos dotan muchas veces al alumnado de esos materiales que les permiten trabajar en ese idioma y aunque los padres no lo controlen, sí pueden favorecer esos entornos. Incluso a veces cosas tan naturales como cuando vamos por la calle y a veces nos inhibimos cuando un visitante, un turista nos hace una pregunta en inglés y en cambio nuestros hijos e hijas son capaces de contestarla. Nosotros quizás no, pero ellos sí lo son. Entonces, animarles también a esa comunicación en la playa. Cuando vamos a la playa, normalmente convivimos con extranjeros que hablan fundamentalmente inglés.
animar a nuestros hijos e hijas cuando juegan con esos niños y niñas que nos visitan a utilizar también su idioma para comunicarse. Hay muchos pequeños trucos que van ayudando a esa facilidad comunicativa. En ese camino hacia el bilingüismo aquí en Canarias, Gregorio Cabrera, director general de Ordenación e Innovación del Gobierno de Canarias. Gracias por habernos acompañado. Buenos días, Canarias. Buenos días. Gracias a ustedes.